Estamos grabando. Ahora sí. Ujú. Bien, entonces como les decía, solamente para recuperar un poco, porque como tenemos rato que no nos habíamos visto, para recuperar un poco la narrativa de lo que habíamos estado viendo, solamente yo me retengo en ciertas cosas que son básicas para poder comprender ahora el primero de los sacramentos que voy a trabajar. De entrada, yo les decía muy claramente que la grande diferencia entre la propuesta del judio-cristianismo y la propuesta de las religiones, porque el judio-cristianismo no puede ser considerado una religión, es la forma como se llega al trato con la divinidad, ¿no? Prácticamente el mundo en general de las religiones, eh, pues es magia. En el sentido de que tengo que hacerlo así, tengo que decir las palabras exactas para que pase un efecto, para que pasen las cosas, tengo que hacer magia. Entonces yo soy un esclavo de los abracadabra, soy un esclavo de lo que tengo que decir, de lo que tengo que hacer. Eh, en cambio, los sacramentos son pensados más bien como una forma de libertad. Por eso la iglesia primitiva nunca entendió que Jesucristo le hubiera dejado como la receta mágica para pedir algo. La iglesia primitiva nunca entendió que Jesús les había dicho tal día, en tal parte, a tal hora, van a rezar de esta forma. Por eso cuando los primeros cristianos lo hicieron, pues lo hicieron como pudieron, ¿no? Yo les citaba la vez pasada algunos textos de los Hechos de los Apóstoles, en donde se ve claramente que los discípulos pues improvisan, ¿no? Improvisan más o menos lo que se acuerdan. Cuando dicen que intercambiaban la palabra de Dios, no dicen que leen un libro porque no estaban escritos aún. Hablaban de lo que se acordaban, eran los recuerdos que tenían y que ya con el tiempo después se fueron escribiendo, pero los primeros cristianos seguramente no tuvieron libros para decir primera lectura, lectura del libro, no, eso no lo tuvieron. Eso vino mucho después, mucho después. Es la reforma de Gregorio en el siglo séptimo. Eso es cuando empezaron a haber los primeros libros litúrgicos, es la reforma gregoriana que se llama del siglo séptimo. O sea, eso fue mucho tiempo después. Los primeros cristianos pues tenían lo que tenían, recuerdos, platicaban lo que se acordaban de lo que habían dicho. Y por eso yo les ponía el caso de Lucas, ¿no? El caso de Lucas, que el mismo Lucas lo dice tanto en la introducción a su evangelio como en la introducción a los Hechos de los Apóstoles, que también él escribió, dice, bueno, mira, mi querido Teófilo, lo que ha pasado aquí, voy a intentar escribirlo por orden para que lo conozcas con orden, porque todas estas cosas que han pasado en los últimos años han creado muchísima dificultad entre los creyentes. Tú, como eres del grupo de los cristianos, yo te dedico este libro para que aprendas con orden las cosas que más o menos han sucedido hasta aquí. Estamos en el año 70, 40 años después de la muerte de Jesús. Que alguien dice, vamos a organizarlo más o menos bien. Probablemente Mateo, que se escribió en arameo antiguo, y el primer protomarcos, que se llama, se escribieron antes, pero no eran completos. Eran solamente los dichos de Jesús, los hechos de Jesús, y sino que solamente la pasión y muerte. ¿Eh? Lo primero que se escribió fue la pasión y muerte de Jesús. A nadie se le hubiera ocurrido dónde nació este y hacer un relato sobre cómo nació, que los Reyes Magos, eso vino mucho después, el año 80. Estamos en el año 80. Eso lo hace Mateo. Mateo lo hace en el año 80 y habla de unos reyes y cosas así raras, ¿no? Eso fue muy posterior. Por eso entonces vamos a decir que los primeros cristianos no tuvieron ni templo, no tuvieron ni horarios de misa, no tuvieron nada. Tenían casas donde se juntaban.
¿Se acuerdan que yo les leí varios textos en donde se dice la iglesia que se reúne en la casa de Troade, la iglesia que se reúne en la casa de Penélope, la iglesia que se reúne en la casa de... Sí, o sea, se reunían en las casas de alguien. Y normalmente eran mujeres, ¿eh? Y dicho sea de paso, eran mujeres que eran las que daban el servicio, eran las que partían el pan. La función sacerdotal, que decimos hoy, ¿no? La función sacerdotal, eran las mujeres. Algunas incluso son llamadas diaconisas completamente. Directamente les llaman diaconisas. Por eso, esta organización de los ministerios surgió pues de la necesidad de hacerlo, porque ellos vivían en una domus ecclesiae, la casa de la iglesia, que esos son nuestros templos, la casa de la iglesia. Ya luego los romanos, cuando dijeron, vamos a organizar este asunto que está bonito, lo vamos a organizar y lo vamos a poner para todo el imperio y vamos a hacer que esto sea la doctrina para todos, doctrina católica para todos. Entonces se hizo la religión oficial para todos. Claro que era bueno, si no eran idiotas, o sea, tanto Constantino como Teodosio, que eran los emperadores que hicieron esto, no eran imbéciles, ¿eh? O sea, cuando ustedes ven que hay una religión que promueve que tu hermano, aunque te haya pegado, tú lo tienes que perdonar, cuando hay una religión que dice que tienes que ser bueno, que tienes que ser justo, que tienes que compartir tus bienes, que tienes que dar al que no tiene, que tienes que darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, claro que es una religión que funciona, ¿eh? Porque ocupa lo que el Estado no puede hacer. Por eso el Imperio Romano, gracias a que aceptó esta forma de pensamiento religioso, cristiano, católico, el Imperio Romano se hizo lo que se hizo. Claro, porque tenía detrás una ideología que a todo el mundo decía, no, pues está buena esa onda, ¿eh? Está buena esa onda, pues hay que perdonar hasta a los enemigos, hay que perdonar a todos, todo el mundo, Dios nos quiere a todos, todos somos hermanos, todos somos iguales, todos somos delante de Dios perdonados, entonces pues no hay problema, estamos bien. Claro que eso funcionó re bien, por eso no fueron tontos el Imperio Romano, pero ese paso de la Domus Ecclesiae a ser una Domus Dei para mí, personalmente, bueno, no para mí, para muchísimos otros teólogos que han estudiado esto, es un poco el traspaso del cristianismo a un movimiento político que acabó con él. Porque claro, entonces es una religión de Estado. Entonces el Estado romano le da los lugares de culto, los horarios de culto y, vamos a decir así, certifica los encargados del culto. Más o menos como pasa en Alemania hasta hoy, ¿eh? Es decir, que hay que crear un personal oficialmente calificado al servicio de un templo, que hay que cobrar para que lo tengan bien, y además estos son certificados y nos dicen a qué horas hacen las cosas. Tú tienes que dar horarios, ¿no? Bueno, entonces esto hace que la casa de la iglesia, que era la casa de los fieles, en donde ellos vivían y compartían el pan y recordaban lo que Jesucristo hacía, se convirtiera en la casa de Dios. Porque los romanos sí hacían eso. Para los romanos Dios tenía casa. Los templos romanos eran la casa de Dios. Pero, pues los primeros cristianos eso no se lo pudieron tragar, ¿eh? Tuvieron que hacerlo porque pues era necesario, pero no se lo tragaron porque Jesucristo les había dicho que Dios no tiene casa, que no es ni en Jerusalén ni en Jericó donde se tiene que adorar en espíritu y en verdad, es donde se tiene que adorar. Porque tuvieron enseñanzas de Jesucristo que les dijo, mira, es que Dios está dentro de ti, tú eres su casa. Y cuando lo hiciste con el más pequeño de mis amigos, conmigo lo hiciste. Entonces, claro que ellos no entendían eso, pero lo tuvieron que aceptar. Por eso mismo, la romanización de la iglesia, dada por el edicto de Milán y después de Fide Católica, fue un paso que tenemos que conocer.
que es así, que los símbolos entonces se convirtieron en ritos. Y un poco a lo que estaba hablando hace rato, y que como ustedes lo saben, ya lo hablé la vez pasada, pues es que esto se convierte en una especie de magia y manipulación de esclavitud al ritual. Porque hay palabras mágicas, hay gestos mágicos, y si no, no funciona. No, pero pues es que esto no viene de Jesucristo. Esto se le pegó a la iglesia porque tanto el mundo romano como el mundo del zoroastrismo, como algunos otros tradiciones que eran muy egipcias, Zoroastro, ¿verdad? También el tantrismo y algunas otras tradiciones antiguas, pues se le pegaron y pues ahí salió. Ok, un caso. Vamos a ver el primer caso, que es a mí lo que me aplica hoy. El primer caso. Miren, el rito de entrada a un grupo es transformado en el símbolo del inicio de una vida nueva. Eso lo llamaríamos bautismo, que es el primero de los sacramentos que oficialmente la Iglesia Católica mantiene hasta la actualidad. Primera cosa, tenemos que decir una cosa muy simple y que a veces olvidamos, por eso hablábamos hace rato de Carlos Gustavo Jung, que es este que otros también, Mircea Eliade y otros, pero desde la neuropsicología y la historia comparada de las religiones, yo no creo que haya un ser humano como Carlos Gustavo Jung que haya trabajado tanto esto, ¿eh? Hay otros que lo han hecho, pero no tanto como él desde la perspectiva de la historia comparada de las religiones. O sea, todos los grupos humanos, tenemos unos ciertos mecanismos a través de los cuales nos hacemos miembros de un grupo. Eso es natural. Eso no lo inventó nadie. Eso es humano. Esa es la psique humana, funciona así. Todos los seres humanos de todos los tiempos, desde que nos bajamos de los árboles hasta hoy, los seres humanos tenemos una acción simbólica para decir somos nosotros. Otros tienen otra y ellos dicen somos nosotros. Entonces, la división comienza, ellos son ellos, nosotros somos nosotros. Y es muy importante, que es la tesis fundamental que yo tengo en el último libro que escribí, nada más que a veces no se lee bien porque se lee por partes, pero en el último libro que yo escribí es eso, o sea, es que el cristianismo no inventa nada. El cristianismo es un proceso de humanización, y ya que el hombre no sabe ser hombre, como Dios lo concibió, Dios tiene que venir a decirle que es ser hombre. Eso es Jesucristo. Dios tiene que decir que es ser hombre. Entonces, el cristianismo es un proceso de humanización. La cristología es antropología en el fondo. Y como en ese libro que yo escribí en el último, yo insisto muchísimo en eso. El cristianismo no es sino un proceso de humanización en donde lo deshumanizado regresa a ser humanizado. Entonces, bien, el cristianismo, Jesucristo, toma algo que es humano y lo reinterpreta. O sea, Jesucristo no inventó el bautismo. Eso siempre ha existido. Los ritos de iniciación entre todos los pueblos de la tierra. Siempre ha habido una forma de decir, yo entro al grupo tal y por eso me rapan la cabeza, por eso me cortan el prepucio, los judíos, ¿no? Por eso me cortan también en el caso de algunas tribus africanas, ¿verdad? El himen también. También, no solo el prepucio entre los hombres, también entre las mujeres existe eso, ¿eh? En el África existe eso.
y algunas cosas más. O sea, estos grupos, estos rituales de iniciación siempre han existido, a través de los cuales el grupo intenta tener pertenencia y reclutar secuaces. Por eso, es un dato universal, pero es una huella cerebral, ¿eh? No, eso no lo inventó Jesucristo, ¿eh? No lo inventó Jesucristo. Esto es una huella cerebral. Nosotros lo tenemos así como tenemos un dedo chiquito, porque ya no lo usamos para colgarnos de los árboles, y si lo teníamos grande, probablemente lo teníamos más grande, tanto el del pie como el de la mano. Pero como lo usábamos para andar en los árboles, con el paso del tiempo el dedo ya no está grande. El dedo se achicó para hacer un dedo para nosotros, para lo que nos sirve, que es básica nada, ¿no? Entonces, nos crecieron los otros dedos, pero ese no. ¿Por qué? Porque pues así no nos hicimos. Es evolución, así como hay una evolución anatómica, también hay una evolución cerebral. Y el cerebro también tiene una huella desde que se empezaron a agrupar los primates esos que salieron de algunas cuevas, que salieron de algunos lugares de la estepa y se movieron hacia un lado y entre ellos trataban de ser un grupo. No había ciudades, no había nada, pero era un grupo de gente nómada que se movía. Entonces, para identificarse entre ellos, hacían de todo, desde cortarse el cabello, ponerse una guaya, a hacer algo, ¿no? Luego las religiones esto lo hicieron grande. Por eso es un arquetipo simbólico. Esto hay que decirlo, es un arquetipo simbólico. Es algo que ya está en el inconsciente. Todo ser humano que viene a este mundo, cuando entra en un grupo, trata de tener un mecanismo de identificación con ese grupo. Por eso mismo, cuando se integra al grupo, debe haber alguna señal. Debe haber alguna señal que lo haga ser parte del grupo. Vientos. Por eso, al mismo tiempo, hay como ciertas condiciones para hacerlo. Hay ciertas condiciones para hacerlo. O sea, sí, me pongo un tatuaje, me rapan, me cortan el prepucio, sí, también. Pero además tengo que tener cierta condición. Es decir, por ejemplo, ya no estar tan chiquito y saber lo que estoy haciendo. Otra condición es aprenderme ciertas cosas que dicen que tengo que saber. Piensen ustedes, por ejemplo, en las religiones hinduistas antiguas, en donde el Mahabharata y algunas otras técnicas eran obligatorias para entrar al grupo, sabérselas. Y lo aprendían de memoria. También así hacían los hebreos. Por lo menos la Torá y los 10 mandamientos se tenían que saber a memoria. Bueno, la Iglesia Católica lo hizo hasta hace poquito, ¿eh? Hasta hace poquito la Iglesia Católica hacía lo mismo. Lo que pasa es que nosotros nos hicimos modernos y ya no creemos en esas cosas. Somos muy modernos y se nos ha olvidado la importancia simbólica y la importancia de la memoria. Y entonces ahora se aprenden las cosas y acá se las aprenden mal. Pero bueno, no cualquiera entra en el grupo, no cualquiera es iniciado, no cualquiera. Tiene que tener cierto nivel de algo, de preparación, diríamos nosotros, pero sobre todo se ve un mecanismo muy importante es que tiene que tener, por ejemplo, prepucio. Si no tiene prepucio, ¿qué le cortan? Entonces tiene que tener una edad suficiente y así. Entonces eso más o menos es una cosa que sucede. Ahora, ¿qué hace Jesús? Esto que pasa arquetípicamente en los seres humanos. Esto que pasa en todos. Jesucristo lo asume, lo transforma. O sea, Jesucristo no tiene por qué andar inventando cosas. Él parte de lo humano. Lo humano es esto. Él se lo encontró en una cultura, la suya,
Eso lo encontró en la cultura judía y dice, bueno, está bien, vamos a transformarlo y yo le voy a dar mi interpretación a esto. Eso es lo que hace el cristianismo. El cristianismo es una relectura de lo que el ser humano ya es. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, y seguramente que ya lo saben, el rito de iniciación en la religión de sus padres. Claro, Jesús entró, pues, y además ni le preguntaron, estaba chiquito. Ustedes saben que el rito de circuncisión pasaba los 40 días. La mujer hacía cuaresma después de tener su bebé, hacía cuaresma, hacía 40 días y en esos 40 días se purificaba, se decía. Claro, pues, eso lo sabemos porque por lógica hasta actualmente lo hacen, ¿no? Las mujeres después de tener un hijo tienen que tener un tiempo de purificación, de lavados, de cicatrización, etcétera, ¿no? Entonces, después de eso, entonces el niño es presentado al templo y circuncidado y se le pone el nombre. Vamos a decir, Jesús se adaptó al rito de iniciación de su tiempo, o más bien lo obligaron. Porque pues estaba chiquito, él no podía decir, no, yo no quiero circuncidarme. No, 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 ahora ya fueron los 40 días, la purificación de la mamá ya pasó, ahora te toca. Normal, ¿no? Normal. Entonces, Jesús asume ese rito de iniciación que es el rito judío, es circuncidado. Miren, tan es así que yo les voy a pasar un chisme, no sé si lo conocen, si no lo conocen, apréndanlo. Entre tantas cosas que ha habido, hasta el siglo III existió una basílica dedicada al prepucio del niño Jesús. Ándeles, para que vean. Sí, no, porque si le cortaron el prepucio en algún día, en algún lugar quedó, ¿no? Entonces, había una tradición del prepucio del niño Jesús. Claro, porque pues es Dios, es santo, es todo. No, pues entonces hacían basílicas. Hay una basílica todavía antigua que está ahorita en lo que hoy sería Turquía. Hoy sería Turquía. En el tiempo no era Turquía. En lo que hoy es Irak. Antiguamente Persia. Hay otra del prepucio del niño Jesús. O sea, Jesús se adaptó. Además, porque no podía hacerlo de otra forma, porque sus papás se lo llevaron a presentar al niño al templo y en el templo lo circuncidaron, como a todos los buenos judíos a los 40 días después de haber nacido. Lo interesante es que Jesús también ya cuando crece, se encontró con un tipo que además era su primo, que andaba alegando que tendríamos que bautizarnos en el río Jordán y tendríamos que tener una conversión para que Dios perdonara al pueblo de Israel y nos llevara de nuevo a la tierra prometida. Ese era Juan el Bautista. Y Jesús, pues por lo menos le llevaba 6 meses de edad, ¿eh? 6, 9 meses, por ahí va, ¿no? O sea que no era tan grande tampoco en relación a él, Juan el Bautista. Pero pues ya tenía su movimiento y jalaba harta gente. Según lo que hemos visto, o que ustedes conocen también en los evangelios, pues Juan ya tenía un grupo grande de gente y bautizaba y toda la gente iba a bautizarse con él. Y hasta Jesús también se fue a bautizar allí. Lo interesante de esto es que Jesús se fue a bautizar porque a lo mejor le simpatizó la idea de Juan, ¿eh? Lo que sabemos es que después ya no se juntó con Juan, se separó. Porque además a Juan lo agarraron, lo metieron a la cárcel y luego le cortaron la cabeza. Y Juan termina y Jesús empieza. Según el testimonio de los evangelios, cuando Juan muere, Jesús empieza lo suyo. Y propone, reinterpreta
un símbolo humano, que es este bautismo que primero fue la circuncisión y luego con Juan también el bautismo en el Jordán. Yo los bautizo en el Jordán con agua. Y Jesucristo reinterpreta este símbolo humano y propone una nueva experiencia para esto. Una experiencia diferente. Y aquí está lo interesante. Cuando Jesús habla del bautismo, de su bautismo, no habla del bautismo de Juan, ¿eh? Por eso lo más estúpido es pensar que Jesús fue bautizado porque Juan lo bautizó. Hay que preguntarnos más bien si a Jesús ese bautismo lo convenció. Porque parece ser que Jesús habló de un bautismo diferente. Y parece ser que el mismo Juan y a los que tenían alrededor pensaron y comprendieron muy bien que Jesús hablaba de un bautismo diferente que no tenía nada que ver con el agua. Por eso, como ustedes van a ver ahora, estamos con que Jesús, cuando habla, miren, incluso no se dice jesuítica, se dice jesuológica. Cuando Jesús habla del bautismo, de su bautismo, habla de algo que nada tiene que ver con un rito de iniciación como los nuestros. ¿Se acuerdan de ese texto maravilloso del Evangelio según San Lucas? He venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Cuál era ese bautismo? Jesús estaba hablando de qué? De su muerte. Para Jesús, el bautismo era su muerte. De hecho, cuando los dos apóstoles famosos que querían agandallarse los puestos para cuando Jesús se muriera, Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, cuando está la famosa frase de la madre en el Evangelio que dice, concede que mis hijos, como todas las mamás torpes, concede que mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús dice, sí, ok, pero ¿son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? Y se refiere a su muerte. Tanto la Eucaristía, el cáliz, como el bautismo, Jesús lo entendió como su muerte, no como un rito de iniciación, no como echarle agüita, agüita, agüita y ya por eso. No, 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 no. Lo entendió como un rito nuevo de nueva vida. Me voy a morir. Ese va a ser mi bautismo. Me voy a morir. Ese va a ser mi bautismo. Eso es la gran diferencia que hace también con el bautismo de Juan, que ya Juan lo tiene, pero Marcos, sobre todo, que es más antiguo que Juan el Evangelio, habla de un bautismo con el Espíritu Santo. No es con agua, un bautismo con el Espíritu Santo. Por eso mismo, si ustedes se dan cuenta, el bautismo en el pensamiento de Jesús, por lo menos en lo que tenemos en los textos, equivale a su muerte. Es un templo de, es un texto de simple tradición. Solamente Lucas lo tiene. En cambio, el bautismo del agua, en relación al bautismo del Espíritu Santo, es de cuarta tradición. Está en los cuatro evangelios. Está en los cuatro evangelios. Pero el entender el bautismo como su muerte, solamente lo tiene Lucas. Eso da mucho que pensar, ¿eh? Eso da mucho que pensar. Lucas siempre es un evangelista que tiene datos que nadie sabe de dónde sacó. Pero son datos que no tienen los otros, ¿no? Que no tienen los otros. Vientos. Y si ustedes se dan cuenta, si vamos un poco más adelante al quinto evangelio, que son los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro, después de echarles el rollo a ti, a todos los judíos y griegos que estaban en la plaza, ¿y qué tenemos que hacer?
Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso es interesantísimo. ¿Por qué es muy interesante? Porque el bautismo es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Este es el dato más antiguo que tenemos, ¿eh? Que es el nombre de Jesús. E incluso, como ustedes lo saben, hay otras versiones, también los de los apóstoles, en donde se habla de un bautismo en el Espíritu Santo. Ustedes van a recibir el bautismo en el Espíritu Santo, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, tenemos varias posibilidades. Jesús parece ser que interpretó su bautismo como su muerte. Parece ser que los hechos de los apóstoles, Lucas sobre todo, intentan decir que hay que ser bautizados en el nombre de Jesús. Pero Lucas mismo dice que hay que ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, ustedes estaban muy chiquitos, no se acuerdan, o a menos que hayan sido bautizados muy grandes. ¿A ustedes en el nombre de quién los bautizaron? Digo, si los bautizaron. ¿En el nombre de quién los bautizaron? de sus papás. En el nombre del Padre, Padre, del Hijo y Hijo y Espíritu del Espíritu Este Santo. Santo. bautismo trinitario, ¿de dónde viene? Esa es la pregunta a la que voy. ¿De dónde viene este bautismo trinitario? Ese viene de Mateo. Por eso es muy fácil saber y decir que Lucas, que va del año 70 al casi 80, escribió los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio. Y en el año 80, cuando se escribió Mateo, 80 y para adelante, ya hay una concepción trinitaria. Ya no solo es en el nombre de Jesús, ni solo en el nombre del Espíritu, sino dice, vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta concepción trinitaria vino posterior. Por eso dice uno, a ver, el bautismo de Jesús, que él entendió como su muerte, es un bautismo en su nombre, en el nombre del Padre y después también del Espíritu Santo. Y eso dio la fórmula trinitaria que tenemos nosotros hoy. Y que hasta la fecha todos sabemos que es la única causa que hace posible un bautismo. Que un bautizado derrame agua sobre una persona y le diga yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un bautizado. No hace falta que sea cura. Cualquier bautizado puede hacerlo. Este envío trinitario parece ser que es una cosa más posterior. Y yo quiero llegar a una última cosa para cerrar esto. Pablo, que ya viene despuesito, pero a lo mejor gestionado mucho antes que los evangelios, pero escrito después. Insiste muchísimo en el elemento, vamos a decir, en el primer elemento. Si ustedes recuerdan, ha dicho que el primer elemento es que Jesús entendió su bautismo como su muerte. Eso es el primer dato, es el dato más antiguo que tenemos. Lo demás es ritualismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, eso vino después. Pero lo más antiguo que tenemos es que Jesús entendió su muerte como su bautismo. Por eso, cuando Pablo insiste en la carta de los Romanos, toda la carta de los Romanos es un testimonio impresionante acerca del bautismo, insiste muchísimo en que somos sepultados con Él en el bautismo para entrar a una vida nueva. Insiste tanto porque Él que ha muerto al pecado, y si morimos con Cristo, viviremos en Él, puesto que Jesucristo ha resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no tiene poder sobre Él, porque en cuanto murió al pecado, murió de una vez por todas. Entonces,
Pablo el seguimiento a lo que Marcos tenía. Por eso muchos suponen que Marcos era un discípulo también de Pablo. No lo sabemos claramente, pero es muy fácil de suponer que Pablo recupera la idea anterior, la primera idea, la idea más antigua, que Jesucristo entiende su bautismo como la muerte que va a vivir. Y Pablo lo dice, sí, es la muerte al pecado, es la muerte al pecado. Por eso, la, la muerte de Jesús es el bautismo que nosotros vivimos en el bautismo cuando morimos al pecado. Y eso nos hace entrar en la iglesia. Por eso Pablo insiste mucho en que como fuimos bautizados en un cuerpo, seamos judíos, griegos, esclavos o libres, lo que sea, seamos lo que sea, todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Jesucristo. Y entonces viene la siguiente noción, la noción del bautismo como integración al cuerpo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero a lo que voy a insistir mucho antes de terminar es esto, es que los primeros cristianos entendieron claramente que así como Jesucristo había muerto por nuestros pecados y había resucitado, y eso era su bautismo, así nosotros tendríamos que morir a nuestros pecados para tener una vida nueva y entonces resucitar y formar parte de la iglesia. Por eso, la condición fundamental, que por mucho tiempo, por lo menos hasta el siglo tercero, no era simplemente que te supieras el rezo, no era simplemente que te supieras alguna cosa, sino de entrada que supieras lo que estabas haciendo. Por eso eres adulto. No hay bautismo de niños, ¿eh? Los primeros siglos no hay bautismo de niños, no hay bautismo de niños. Esto vino después. No hay bautismo de niños. Son todos adultos. Porque están en la capacidad de decir, muero a mi vida anterior, a mi vida de pecado, dejo el pecado, muero al pecado para tener una vida nueva. Esta experiencia de la vida nueva es la experiencia del bautismo. Por eso, claro que un bebé no puede vivir eso. Por eso es altamente recomendable que la iglesia regrese a la práctica antigua de hacer los bautismos de adultos, cuando la gente sabe lo que está haciendo. Y está renunciando a una forma de vida por obtener una nueva vida, la vida de la vida de la fe. Sí, pero como la iglesia tenemos mucha gente y todo esto se dio por el boom del Imperio Romano en todo el mundo, entonces empezaron a bautizar niños chiquitos y órale, tontos, locos, mensos, sin pensar, sin saber y sin nada, órale, todos bautícenlos aunque no quieran. Entonces esto provocó el otro fenómeno que hasta ahora no acabamos de arreglarlo, porque es un problema que tenemos que no provocas esa experiencia de la nueva vida, que es lo que tiene que hacer el bautismo. Ahora, yo entiendo, lo bueno sería que los padres de familia, o los padrinos que llevan los niños a bautizar, acompañaran a esos niños en el proceso de la fe para que ellos fueran naciendo una vida nueva en el momento en que van creciendo. Sí, me gusta y se oye bonito, pero no se hacen responsables, hay que ser honestos. No se hacen responsables, les gusta más la fiesta, las carnitas y la nieve y las carnitas que se van a comer el día del bautismo. Eso es otra cosa. Y no está mal tampoco, hombre, la nieve y las carnitas, no está mal. Pero sí está cojo este asunto, porque si al parecer, hasta donde hemos visto, luego ya le seguiremos un poco, hasta donde hemos visto, la experiencia del símbolo humano de la iniciación ha sido tomada por Jesucristo y por la iglesia para decir la experiencia de una vida nueva que ha renunciado a una vida antigua, una vida, se supone, de pecado, pero pues es que el bebé no tiene nada que ver con eso, pues, no tiene nada que ver con eso. Entonces, claro que nosotros nos metemos en el enorme problema
de cómo hacer que después entonces esta experiencia de vida nueva se pueda vivir en los que han sido bautizados de modo inconsciente. Si los papás nos garantizaran que funcionaba, yo estaría de acuerdo, pero no nos lo garantizan. Ni los papás, ni los padrinos, ni nadie. No lo garantizan. Entonces, eso es lo que queda. Queda un poco el recuerdo de que el bautismo funcionó y debió haber funcionado como un acto maduro de dejar una vida morir para tener una vida nueva. Jesucristo así lo entendió, muerte, resurrección. Nosotros tendríamos que entenderlo así. Ahora, con la práctica del bautismo de los niños pequeños es muy difícil entenderlo así, pero algo tendríamos que hacer para que se entendiera así. Bueno, ándale, muy bien. ¿Alguna cosa que se les ocurra? Padre, buenas noches. Dime. Eh, de todo lo que usted dice, me nace una inquietud y es de que prácticamente usted, pues como yo lo interpreto, ¿no? Usted hace la exposición, pero al mismo tiempo da la respuesta sobre el, la cuestión de que Jesús sabe o presiente o profetiza que él mismo va a morir, ¿cierto? Mm, pero entonces, hablándolo teológicamente, hasta donde uno pues ha visto o ha entendido, Jesús vino como un humano normal, como un humano cualquiera, vivió como un humano cualquiera. Entonces, si él vivió como un humano cualquiera, la pregunta mía es, ¿él sabía que iba a morir? Ajá. Mira, eso está en mi curso de Cristología, en el libro que yo escribí de Cristología, y es obvio que sabía. Pues si no es ningún idiota. O sea, no se necesita ser Dios para saberlo, ¿eh? No, 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 pero la pregunta mía, sí, claro, discúlpeme. Claro, porque pues como ser humano ya se sabe que tenía que morir, ¿cierto? Acababan de matar a su primo Juan por andar alegando también cosas diferentes a la religión judía. Acaban Claro, de matar a su primo Juan, o sea, él echó sus barbas a remojar, está clarísimo. Que él claro, dijo, si ya lo mataron a él, me van a matar a mí también, ¿eh? claro. De todas maneras, pues él se enfrentó a unas castas políticas y toda cuestión de la época, ¿cierto? Y religiosas. Pero entonces claro que él sabía que iba a morir, pero sabía que iba a morir en esa forma como murió. Yo- Podría saberlo porque a Juan le cortaron la cabeza. Ujú, ¿No? Entonces él dijo, bueno, puede ser esa, o puede ser que me agarren los romanos y entonces me crucifican, porque sabes que había, por aquí tenía el dato, aquí está. Tengo el dato. Aquí en este libro de Dumont sobre la historia del judio-cristianismo primitivo, él habla de que había crucificados por lo menos 13 todos los ujú, viernes, que era el día de la crucifixión. ya. Ujú. O sea, si te puedes dar cuenta cuántos crucificaban, si no te crees que era el único, ¿eh? Padre, o sea, buenas tardes. Sí. O sea que él sabía ya que iba a morir igual que los que estaban crucificados. Probablemente él tuvo que contar con la posibilidad que fuera en la cruz, o que fuera, le cortaran la cabeza como a Juan, porque ya una vez lo quisieron hacer, ¿eh? No sé si ustedes conocen ese texto del Evangelio según San Marcos, es como el capítulo 3 creo, ¿sí? Cuando intentaron dilapidarlo, es decir, Ujú. echarlo por el acantilado, como mataban a algunos, Sí. Sí, sí. Ujú, y no lo hicieron porque él se les escabulló, dice el texto. No sabemos, o sea, Jesús tuvo que contar con la posibilidad de una muerte violenta, eso está clarísimo. Y lo anunció, además, lo decía varias veces lo dijo, miren, el Hijo del Hombre lo van a matar, pero va a resucitar y bla, bla, bla. O sea, él sí contaba con esa posibilidad de que lo mataran y entendió que esa
esa situación difícil era su bautismo. Eso es lo interesante de lo que yo quiero regresar. Él entendía que ese era su bautismo. Ujú, Con un bautismo tengo que ser bautizado y aunque me angustie, y luego lo entenderá también como la Eucaristía, ¿no? ujú, ¿Pueden beber el cáliz que yo voy a beber? ujú, O ujú. decir que si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, pero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, ¿ven? La simbólica está detrás. O sea, Jesucristo contaba con estas posibilidades de que no iba a acabar bien el asunto, está claro, de que no iba a acabar bien, pero le dio la interpretación como el paso a una nueva vida. Y eso es lo que tendríamos que entender como experiencia bautismal, el paso a una nueva vida, a una Ujú. vida diferente, a una vida mejor, a una vida que es ya no, como dice San Pablo, la vida del pecado. Ya, gracias, padre, ya Sí, me quedó sí. claro. Sí. Padre, Dime. o sea que eh, las personas que crucificaban, así como crucificaron a Jesús, eh, esas personas no sintieron el mismo miedo que sintió Jesús. Ah, pues no, porque mira, nadie siente lo mismo, ¿eh? O sea, y eran otros tipos. Mira, poco antes de la muerte de Jesús habían matado a otros que se decían Mesías. Sí, Los macabeos, y luego un tal Judas Macabeo también, que nada tiene que ver con el Iscariote. Y algunos otros los mataron también y los crucificaron, de hecho. O sea que eso podían contar con eso. Pero mm, la conciencia, y aquí voy, la interpretación del hecho no fue el mismo. Y aquí está la ah, novedad del cristianismo. Muchos otros tal vez fueron crucificados, pero no entendieron su crucifixión como un bautismo, como ya. un paso a una vida nueva. No lo entendieron así. O al menos no quedó nada que sepamos de eso. En cambio, Jesucristo lo entendió de esta forma. Y eso es lo interesante. Por eso yo quería llegar allí. O sea, lo interesante es que Jesucristo reinterpreta un símbolo que ya vivió como hijo de padres judíos, le cortaron el prepucio, entra un movimiento judío religioso, luego entra otro movimiento que es el de Juan, y está bien. Pero él después interpreta su movimiento personal y dice, yo voy a dejar esta vida por una vida mejor. Eso va a ser mi bautismo. Es mi muerte y mi resurrección. Ujú. Esa es la gran novedad del cristianismo, que interpreta un símbolo que es, como lo decía al principio, de neuropsicología normal. O sea, es un símbolo que todas las comunidades cristianas o no, todos los seres humanos tenemos desde siempre la integración, la iniciación en un grupo. Y él le da una posibilidad diferente, ¿no? A un grupo que Sí, ya no es un grupo, ya eso lo vamos a hablar la próxima vez, ya no es un grupo que tiene que ver simplemente con un grupo que somos diferentes. No, sino Jesucristo hablará de un grupo donde todos somos iguales y somos hijos de Dios. Tendrá su interpretación, ya después hablaremos un poco más en concreto de esto, en donde entendamos que pertenecer a la iglesia no es pertenecer a un club. ujú, Ujú. San Pablo lo dice claramente, ¿no? Hay Claro. muchos carismas, pero el cuerpo es uno. Hay muchas partes del cuerpo, pero el cuerpo es uno. Ujú. mm. Listo, padre, gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Ay, Padre, gracias. O sea, en 2 semanas no es jueves, Padre, yo tengo en una 2 semanas pregunta. no es sábado santo, ¿verdad? El sábado, Sábado Santo es 4, creo que en sí. 2 semanas viene siendo Sí, 28 de marzo, ¿no? Entonces Y el todavía no es sábado santo. 29, el 29 es Domingo de Ramos. Ah, no, pero sí nos vemos entonces el sábado. sí, el sábado es. Todavía alcanzamos el sábado, luego ya sí, porque lo siguiente, como es Pascua, entonces no. Pero entonces el sábado anterior a Ramos sí. Ah, Ok, bueno, Padre. Ok, listo, seguimos ahora sí hacemos la teología del bautismo, después de hacer la exégesis bíblica del bautismo, que fue lo que hicimos hoy, hacemos la teología del bautismo. ¿Sale? listo, Ah, qué padre, Muy bueno, listo. Padre. bien. Gracias, buenas tardes, noches. Gracias a Muchas usted. gracias, Padre. Dios lo Buenas bendiga. tardes. Adiós. Adiós.